Hola a todos, estamos arrancando la segunda parte de lo que es la transmisión que hice ayer sobre los aspectos de la Luna. Esta vez vamos a hacer los aspectos de Venus y de Venus hicimos ayer. Vamos a hacer los aspectos de Marte y de Júpiter. Voy a esperar un poco porque siempre hay un delay en cuanto a la gente que se va sumando. Así que bueno, los que se vayan sumando, bueno, empiecen a saludar y demás, como para empezar a interactuar un poco. Porque esta parte de tiempo muerto es como que uno está mirando a la cámara y hay que más o menos, como después cuando lo graban ponen play, hay un tiempo muerto hasta que la gente se va sumando. Así que bueno, ahora cuando se empiecen a sumar también voy a transmitir por Instagram. Como les decía, vamos a ver lo que es aspecto de Luna para con Marte y para con Júpiter. Ya que ayer habíamos visto para con el Sol, para Mercurio y para con Venus. Los que se vayan sumando pueden ir saludando, así los voy identificando. Bueno, Facebook tarda unos segundos en notificar, ¿no?, a las personas y demás. Este me pareció que era un horario dentro de todo, por ser viernes, adecuado. Ya un poco, al ser más tarde a veces se complica un poco. A ver si alguno, no sé, que no me sé quiénes están. No sé si esto lo puedo ver desde la notebook. Vale. Bueno, ahora voy a poner para grabar en Instagram y ya vamos arrancando. Ahí están probando. Así arranco al mismo tiempo los dos lados. 2, 1. Ahora sí. Bueno, la presentación es la siguiente. Ayer había hecho yo una transmisión acerca de los aspectos de la Luna. Expliqué lo que son los diferentes aspectos, los mayores, el trígono, la oposición, la cuadratura, la conjunción, el sextil, y yo también, como siempre digo, incluyo mucho lo que es el quincuncio. Entonces, ayer ya que hicimos hacia estos de la Luna aspectos al Sol, a Mercurio y a Venus, hoy vamos a hacer a Marte y a Júpiter. Yo he dicho que también íbamos a hacer a Saturno, pero para que no sea tan larga la transmisión y hacer un poco más de tandas, y ya Saturno es más pesado para asociar con ciertas cosas de la Luna, bueno, requiere de otros tiempos. O sea que la próxima intentaría hacer lo que es Saturno y ya pasar a los transaturninos, ¿no? A Urano, a Neptuno y a Plutón. Entonces, en cuanto a esta transmisión que tiene que ver con la Luna, con aspecto a Marte y después a Júpiter. Empezando, lo que es un aspecto en general de lo que es la Luna con Marte, si tomamos a la Luna como el eje de seguridad, lo conocido, lo repetitivo, la parte de la infancia y demás, y tomamos a Marte como el deseo de autoafirmación. El Venus es el deseo más bien pasivo, receptor, que estimula a que Marte vaya en pos de el planeta los signos que están afines a Marte son Aries y Escorpio. Y la Luna ya sabemos que Cáncer. Entonces, lo que se da en términos generales en este aspecto es que es como la función marciana en los diferentes aspectos va a congeniar para con la Luna y mutuamente. Entonces voy a ir desglosando con algunos ejemplos cada uno. Es imposible hablar de todos los signos de la Luna hacia Marte o hacia Júpiter en una transmisión. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso. Entonces, empecemos por lo siguiente. En lo que es un trígono, ¿no?, los 120 grados, que es un aspecto fluido y armónico. Tenemos, por ejemplo, una Luna en Aries en 3, ¿no?, con un trígono a Marte en Sagitario en 9. Por un lado, esa Luna en 3 va a tener una tendencia a racionalizar mucho, emocionalmente a cuestionarse mucho las cosas,
al estar en Aries va a ser sumamente deseante, y eso fluye y va de la mano para que Marte se pueda autoafirmar en Sagitario. Y si tomamos a que ese Marte está en 9, que tiene que ver con la parte de docencia y demás, a ver, es un aspecto que se puede traducir como que el deseo emocional que surge desde la luna ariana, de la curiosidad de la casa 3, está en contacto con esta cuestión de la salida y la acción por medio de Sagitario. O sea que, por ejemplo, esto tiene que ver mucho para todo lo que sea docencia, todo lo que sea el poder encontrar respuestas a las cuestiones existenciales, ya que tanto Júpiter o Marte Sagitario, hay siempre, más en Júpiter, que después lo vamos a ver cuando lleguemos a Júpiter, hay una cuestión de vacíos existenciales en cuanto a la filosofía, pero eso lo dejamos para después. Entonces, ese es el caso de un trígono de fuego muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un trígono de la Luna en Cáncer a Marte en Piscis? Está bien, la Luna en Cáncer va a justamente dentro de todas las emociones que se arma, de toda la coraza que tiene, que siempre digo que tiene adentro, con ese trígono se trabaja para autoafirmarse por medio de lo pisciano. O sea que ese Marte se afirma a través de la empatía hacia los otros, de la empatía hacia el servicio, hacia los otros. El Marte, al ser emprendedor, tiene que ver con emprender cuestiones que tengan que ver con actividades de índole esotérica, puede ser Reiki, puede ser actividades transpersonales, puede ser poesía, puede ser música. Pero ¿qué pasa con este aspecto? Marte en Piscis no está muy cómodo porque no tiene suelo donde pisar. Entonces hay que ver muy bien si alguien tiene este aspecto, cómo está Saturno. Porque si tenemos un Saturno débil que no da una consistencia a todo esto, a este trigo de agua de la Luna en Cáncer hacia Marte en Piscis, puede suceder de que no se logre la concreción, la materialización que se propone. Ya de por sí Marte es acción y Saturno es lo que lo sostiene. Eso es un trígono que, por eso siempre digo, como lo dije la otra vez, no todos los trígonos son buenos, hay que ver toda la carta y hay que ver qué tipo de trígono estamos hablando, lo mismo que qué tipo de cuadratura. Hay cuadraturas que son muy buenas. Estos son dos ejemplos que di. Ahora, si hablamos de lo que es la oposición, a ver, la oposición, que como digo, que es un aspecto de 180 grados, que es meramente libriano, estamos hablando que por un lado está las necesidades, los miedos, la zona de confort lunar, y por otro lado el instinto de supervivencia, el instinto de acción, de deseo, de la apuesta de Marte a nivel regente de Aries, de salir, y la Luna también tiene lo suyo en cuanto a la autoconservación. Entonces, si estas cuestiones no se equilibran, puede ser que la persona esté muy encerrada en la Luna y muy temerosa a la salida hacia afuera. Esto en términos genéricos. Ahora, puede ser también que la persona esté muy polarizada en Marte y deje de lado cierta sensibilidad que otorga la Luna y empatía que genera la Luna. Entonces ahí Marte, depende de la carta, puede salir de una manera un tanto, supongamos, agresiva, belicosa, sin hacer una simbiosis con el otro y saber si al otro le está afectando o no. Eso es lo que se juega en esta oposición. Las oposiciones, como digo, son muy buenas para trabajarlas. Todos los aspectos de la carta no son determinantes y son para trabajar. En este aspecto de la oposición se da mucho, se puede dar mucho en situaciones en las cuales si uno está muy en la Luna, la sensación es con miedo a los ataques de afuera, marcianos, ¿no? Uno está tan encerrado en la cuestión de la Luna de por sí, si pone un borde, como lo que es Cáncer, es porque se protege de algo que está afuera. Entonces, al haber una oposición, al estar tan centrado en los miedos, y justamente Marte es el coraje, hay una cuestión miedosa a Marte. Como que si Marte es el coraje, puede haber una cuestión cierto mediosa de la sensibilidad. Esto se puede dar, a ver, por ejemplo, si tenemos una Luna en Libra,
con una oposición de Marte en Aries. A ver, genéricamente la luna en Libra, su zona de confort y demás es la armonía, aunque sea un signo cardinal, y lo que es lo rige Venus, a Libra, y lo que es el disfrute. Entonces, por otro lado, tiene la disyuntiva de que, aparte, Libra es el signo de la duda, y tiene la disyuntiva que si actúa, va a actuar de manera ariana, que justamente es un signo que no da lugar a la duda. Entonces, ahí es donde se arma cierto desajuste, que la idea es equilibrar y es acercar las dos veredas. Es como que está en medio de la calle y la oposición está en cada vereda de los planetas. Eso con ese ejemplo. Se puede dar mucho también que una luna que esté en casa 3, ¿no? Casa 3, tengamos en cuenta en cuanto al entorno inmediato, en cuanto a lo conocido, el vecindario, y tengamos un Marte en 9, que propone una salida de una expansión de todo eso, de no quedarnos tanto con lo conocido en cuanto al ambiente inmediato. También va a haber una puja de que la luna va a estar muy segura en lo que conoce, en los alrededores, en las cuadras, metafóricamente estoy hablando, ¿no? Pero también en general, en las cuadras de su vecindario, pero quizá le sale un viaje por negocios o por lo que fuese, a miles de kilómetros, que es casa 9, y ahí ya se complica un poco, ¿entendés? Es como que si si le sale un viaje igualmente no sería por deseo propio, pero digo, si tuviese el deseo de la puja o le pica las ansias de hacer un viaje largo, estaría en puja con esa zona del entorno inmediato. Y también por otro lado, esa luna tiende a repreguntar mucho, al estar en casa 3, al hacer mucho eco las cuestiones que tienen que ver con racionalizar las emociones, más allá del signo en el que esté, al estar en 3 da ese tinte, y Marte en 9, la 9 justamente es una síntesis, que vendría a ser un poco el eje de lo que es Mercurio de Júpiter, ¿no? O sea, el alumno, el maestro, la pregunta, la respuesta, la repregunta y demás. Entonces ahí sí también puede haber un desbalanceo en cuanto a todo lo que yo me pregunto por dentro a nivel emocional y lo que yo deseo en búsqueda de la síntesis de esa respuesta. Ya yendo a lo que es un sextil, que en 60 grados, que es meramente un aspecto geminiano, que es cuando dos planetas aprenden entre sí uno del otro, es una posición muy, muy buena. Se puede dar que una luna en Piscis en casa 3. Una luna en Piscis, bueno, que está en su zona de confort en cuanto a mucha imaginación, mucho idilio, mucho tema de poder acceder a ciertos mundos que no pasan por el plano de lo real y de lo físico. Y si tiene un sextil de Marte en Tauro, en casa 5, justamente Marte en Tauro tiene la gran posibilidad y habilidad de poder materializar las cosas. Entonces, esto es muy bueno porque la luna está aprendiendo de la materialización de lo concreto. Lo pisciano no es concreto, Tauro es lo más concreto que hay. Entonces, de esa manera aprende la luna de Marte, y ese Marte en Tauro aprende de la imaginación que le propone la luna en Piscis. De esa manera, puede salir ese sextil puede dar una persona que puede materializar a través de este aspecto cosas como artesanía, pintura, siempre con tintes piscianos, pero materializándolos en algo que se toca y que se ve. En la cocina, por ejemplo, puede poner mucha imaginación a la hora de cocinar, ya que lo taurino es algo muy relacionado a la cocina, la parte artística de la pintura también. Eso con respecto a ese sextil. Ahora, vamos al quincuncio. El quincuncio son 150 grados, yo lo uso muchísimo. Si ustedes van viendo qué signos intervienen en los quincuncios, van a ver de que es un aspecto meramente de temor, ¿no? de miedo. Entonces, se puede hablar en términos generales que cuando hay un quincuncio de la luna con Marte,
Hay un miedo a la acción, un miedo a emprender, un miedo a apostar, quizá a tomar demasiado personal las cosas que a uno le dicen, o sea, exagerar los agravios, por decirlo, un chiste, se puede exagerar mucho. A ver, tengamos en cuenta si uno tiene una luna en Cáncer que hace un quincuncio a Marte en Sagitario. A ver, obviamente, la luna, al estar tan aprendida y demás, y Marte lo que propone a Sagitario es salir de esa tribu, o sea, viajar, dejar esa cosa de conectarse con los semejantes. No lo hablo a nivel acuariano o uraniano, que ya vendría a ser lo desconocido prácticamente, o lo diferente total, sino una suerte de exploración de ese Marte en Sagitario para con la luna en Cáncer, que le genera temor. También el miedo a conocer culturas diferentes, ya que Cáncer tiene que ver con la cultura, Cáncer Capricornio, el eje, tiene que ver con la cultura, el miedo a conocer culturas, a gente que sea diferente a uno en ese sentido, a nivel cultural. Eso quiero decir. Y ahora, si lo pensamos al revés, la luna en Sagitario, quincuncio, a Marte en Cáncer, la luna en Sagitario que tiende a negar las emociones, que todo está bien, a ser entusiasta y demás, puede ser que tenga miedo a autoafirmarse desde Marte en Cáncer en la acción de cuidar a los demás, de hacerse cargo a los demás. Puede haber algún tipo de temor hacia lo que es la madre, ya que estamos hablando de la luna y estamos hablando de un quincuncio a Marte en Cáncer, algo que sucedió en la infancia, una presión que se dio como repetición y quedó la madre idealizada de esa manera. Entonces, pensándolo de esa manera, incluso esta luna en Sagitario con quincuncio a Marte en Cáncer puede tenerle temor a lo como generalmente se dice, a los momentos Kodak, a los momentos de la sensibilidad. Entonces, esa luna en Sagitario que niega lo sensible, porque ya sucedió en Escorpio un proceso muy doloroso, con este quincuncio Marte Cáncer, y es como que justamente lo canceriano, que es cuidar al otro, la contención, la simbiosis, va a tentar también con la libertad que quiere la luna en Sagitario, porque justamente Cáncer no es libertad, y al estar en Marte tampoco está bien posicionado en cuanto a dignidad. De hecho está en exilio. Así que bueno, ese es otro ejemplo. Si vamos a la cuadratura, por ejemplo, acá sí, lo que se provoca es que hay como una puja, la cuadratura de 90 grados, que puede provocar en términos generales en este aspecto exabruptos emocionales, quiero decir como que la persona actúe o tenga actos repentinos que surgen desde la luna, no desde el sol, desde la conciencia, sino desde la parte de lo emocional, y que tenga arrebatos, por decirlo así. Justamente ahí también hay que ver en la carta dónde está Saturno para poder medir eso, porque si ese Marte tiene un aspecto, supongamos una conjunción con Saturno, lo regula un poco. Hay que ver eso, cómo está el resto de la carta. Eso de cuadratura. Un ejemplo es el de, por ejemplo, la luna en Géminis, ¿no? Que con cuadratura a Marte en Virgo. La luna en Géminis aprende, es curiosa se siente en lo comunicativo, en todo lo que sea la lectura, se siente en su hábitat natural, y al mismo tiempo Marte en Virgo se autoafirma siendo útil hacia el otro, sintiéndose útil, su deseo es el de sentirse útil. Entonces, si esta cuadratura es trabajada, todas las ideas geminianas que se aprendió la luna, se puede aplicar en Marte en Virgo, no solo en el servicio hacia el otro, sino que Marte en Virgo generalmente da muchísima habilidad en lo manual. En lo manual me refiero a cosas que tengan que ver con tuercas, con martillos, cosas de herrería, cosas de, todo lo que tenga que ver con destornilladores o mismo con el pulso. Entonces, de esa manera
trabajando esa cuadratura, Géminis puede aportar muchísimas ideas a la acción virginiana, que es sumamente detallista. Entonces, a la hora de hacer algún tipo de acto concreto, tierra, Virgo, se puede implementar muchísimo de las ideas geminianas que se fueron aprendiendo. Esa luna puede aprender mucho para canalizarla con este Marte. Es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de cuadraturas. Este es uno. Y una de las manifestaciones. Como también, a ver, es a trabajar, pero también hay una puja entre la cuestión de la luna en Géminis, que se siente cómoda al hablar por hablar, por decirlo así, ¿no? En escalafones bajos, y está en puja con la cuestión de Virgo, de realmente sentirse útil, deseando dar servicio y ser solidario y condescendiente para con el otro. Por más que a los dos lo rija Mercurio. Entonces, ese es otro ejemplo. Un ejemplo, bueno, muy bueno, es cuando la luna está en Aries, haciendo una cuadratura a Marte en Capricornio. A ver, a priori puede ser de que si no está trabajada esa cuadratura, la puja sea de que el instinto lunar sea de que el deseo de conseguir las cosas de un solo movimiento, ¿no? De manera apresurada, sin medir sin que haya una planificación. Justamente cuando Capricornio se sabe que no tiene mucho que ver con Aries, o sea, propone una planificación, se sostiene en el tiempo y demás. Pero esta cuadratura, si se trabaja, la luna en Aries en cuadratura Marte en Capricornio, es muy, pero muy buena, porque justamente Marte en Capricornio está en exaltación, digamos, como que al haber un límite, que es lo que pone Capricornio al guerrero Marte, lo estima mucho más a su cometido, y es lo que lo hace prevalecer en el tiempo. Esta es una cuadratura que se puede trabajar muchísimo y es muy buena para ser trabajada. También por otro lado, bueno, cuando está en conjunción, a ver, la luna con Marte están en el mismo signo. Siempre digo, ¿qué pasa cuando están dos planetas en el mismo signo? Hay que distinguir las funciones. Es decir, otra vez, si yo tengo en Sagitario la luna y Marte, y por X motivo, porque tengo un problema, ¿no? De lo que fuese, agarro las valijas a nivel lunar Sagitario para escaparme y para viajar, estoy viajando de una manera lunar. Ahora, si tengo Marte en Sagitario y viajo, es porque tengo el deseo de viajar, porque tengo el deseo de ir y conocer Roma, lo que fuese. Eso se da muchísimo. Ejemplo de Acuario. La luna en Acuario tiende a una repetición de desapego, tiende a una cuestión muy creativa desde lo emocional, hay una cuestión transgresora, porque es la forma un poco de defensa que tiene, pero hay que ver si uno es creativo, transgresor y demás, porque algo le está afectando su núcleo emocional, lunar, o porque está el deseo de Marte en Acuario de ser así. O sea, o quizá eso de hacerse el diferente, entre comillas, de Acuario, es algo lunar para sentirse en su hábitat. Y hay que distinguir si es marciano, porque realmente él desea ser así. Eso se da también, por otro lado, a ver, el ejemplo de Cáncer. La luna en Cáncer, bueno, puede tender a cerrarse por una cuestión de inseguridad, miedos y demás. Pero en Marte está el deseo de cuidar al otro, de justamente... esto lo que hace, esta conjunción en particular, potencia mucho el instinto de autoconservación. La luna en Cáncer es autoconservación y Marte es supervivencia. Entonces Marte, al estar en Cáncer, es como que tiene un miedo bien utilizado a nivel alarma, a nivel de que si sabe dónde meterse y cuándo no, el cangrejo camina hacia atrás. O sea, en ese sentido es muy bueno porque desde lo lunar, que hay algo de autoconservación, y desde lo marciano, que es instinto de supervivencia, ahí es donde el cangrejo puede autoafirmarse en, por ejemplo, ser
padre o madre de familia, por más que el padre sea Saturno y demás, digamos, un padre puede cumplir una función de cuidado maternal excelente. A eso me refiero, no estoy distinguiendo algo de una cosa de la otra. Ese es un ejemplo también en Tauro. Una cosa es, lo dije creo que ayer también, una cosa es distinguir si yo estoy con un vacío emocional y me pego un atracón, o si realmente tengo el deseo de ir a tal cafetería o a tal restaurante a comer tal cosa porque en ese momento tengo ese deseo. Y punto. Hay que ver desde qué lado, de qué función planetaria hay en las conjunciones cuando se dan. Así, eso ustedes lo pueden ver en con todos los signos se aplica. Pasamos a Júpiter. A ver un poco las preguntas. Nancy, Luna oposición Marte. Catherine, yo tengo la Luna en 3 y Marte en 9. Bueno, lo que hablamos. A ver si la máquina lo puedo ver mejor. Sí, acá está. Saludos. Alejandra, Luna en Libra, casa 5, con Marte, Sagitario, casa 8. Bueno, a priori lo que la Luna en Libra aprende en ese sextil con Sagitario es la Luna es como que en Libra necesita de un otro por cuestiones que muchas veces afectan a la soledad, depende cómo esté afectada, estoy hablando de lo genérico, y muchas veces no se arrima, que se llama la aventura. Es como, a ver, voy a dar un ejemplo, como la película Into the Wild, ¿sí? De la persona que larga todo y se va a explorar todos los paisajes naturales. Bueno, esa Luna en Libra aprende de lo sagitariano para poder encontrar un sentido y cierta individualidad, como todo signo de fuego. Cuando al mismo tiempo ese Marte en Sagitario, que muchas veces puede ponerse dogmático, aprende de la duda libriana, para que no es la misma que la geminiana, que sería la repregunta, para poder generar otro concepto y no quedarse tan anclado en cierto fundamentalismo. Ahora, si vemos que la Luna está en 5, que justamente en Libra es muy propicia para todo lo que sea lo artístico, al estar en 5, la autoexpresión, mismo la Luna en 5 es un cuidado muy fuerte para el tema con los hijos, y Marte está en Sagitario en 8. Marte Sagitario en 8 básicamente, ya estamos hablando del Sagitario, no dentro de lo que es el Centauro, estamos hablando del arquero, no del caballo, porque si está en 8, que como yo siempre digo es el 10º subsuelo del inconsciente, Sagitario lo que busca es ir hacia abajo de las profundidades para encontrar un sentido a lo sucedido. Eso se da mucho por medio de la filosofía. Yo varias veces en el grupo subí unos videos del filósofo argentino Darío Zeta. Para tu caso, Alejandra, pon en YouTube, hay un video de Darío Zeta, se llama La muerte, que lo dieron en el Codex, dura 2 horas y pico. O sea que ahí, esa cuestión tuya de Sagitario en 8, en Marte, va a encontrar un sentido. Como yo siempre dije antes, ahora lo voy a decir mejor en Júpiter. Júpiter, porque ya arrancamos con Júpiter, cómo está aspectado, y más con la Luna, puede generar muchos vacíos existenciales. A ver, vacíos existenciales es qué pasa después de la muerte, por qué estamos acá, quién es Dios, ese tipo de crisis existenciales que mucha gente hemos atravesado, otras no, y demás. Bueno, yendo un poco a lo que es la Luna con Júpiter. Hablando de lo que es lo jupiterino, digamos que es el planeta que tiene que ver mucho con dónde está puesta cómo uno maneja el tema de la fe, cómo uno maneja la parte social,
la parte social en cuanto a la extroversión social, en cuanto a la salida a la social, desde ahí sí estamos hablando del Sagitario, del caballo, desde ese punto de vista, ¿no? A Júpiter, los signos afines son Sagitario y Piscis. Entonces, vistos de esa manera, cuando hay siempre aspectos entre la Luna y Júpiter, se habla mucho de cierto sentido para con las emociones, cierta cuestión de una fe para soslayar heridas emocionales, sea un duelo, una pérdida de un ser querido, o bueno, y demás cosas. También se puede hablar mucho de que, eso lo voy a explicar después, cómo Júpiter amplifica mucho al otro planeta. Así que bueno, vamos un poco con los aspectos. En la oposición, en este sub y baja, que había dicho antes, la propuesta en sí es la de, entre la Luna y Júpiter, es por un lado quedarse en la coraza y por otro lado salir, pero no salir desde un punto de vista sol, leonino, que como dije antes era la identidad propia, la Luna la identidad de pertenencia, sino de salir a explorar y no tampoco salir de manera marciana ciegamente, sino que tenga un sentido, una dirección, que pueda expandirse esa Luna, que no se cierre, porque justamente la Luna tiende a cerrarse y Júpiter se amplifica. Entonces eso es el tema en términos generales en una oposición. También se da mucho en que si uno se queda muy en lo lunar, muy en esta oposición, muy aferrado a lo lunar, se puede quedar muy aferrado a los miedos y por ende no puede poner cierta fe, más allá de la religión o lo que fuese, en la parte jupiterina o cierta alegría, por decirlo así, y al revés. Si uno aplica, está muy polarizado lo jupiterino, la parte de lo lunar queda negada en cuanto a la famosa negación sagitariana. Entonces es como que las emociones quedan un poco de lado y los dogmas prevalecen cuando se polarizan Júpiter. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cuanto a lo que es la salida social, ¿no? En una oposición. Yo tengo una luna en Géminis en casa 4, ¿no? O sea, que tomemos que es una luna en Géminis que rumea mucho emocionalmente, tiene una luna donde se siente muy segura en su hogar y tiene una oposición a un Júpiter en Sagitario en 10, que si bien la casa social en sí es la 7 o la 11, la 10 tiene que ver mucho con la salida al mundo profesional, social y demás. Entonces ahí sí se juega una oposición de o me quedo en casa, pero hay algo de afuera, porque las oposiciones pasan cosas afuera, que de repente me invitan a una fiesta de gala de, no sé, de un congreso de médicos, porque me invitaron. Lo que fue, es un evento social, así, de ese estilo. Se puede dar eso, pero yo estoy muy lunar y me quedo mucho rumiando por la luna en Géminis, en 4. Como también puede ser de que, como Júpiter exagera todo, está en 10, me meta en ese círculo de gente, en ese ambiente, y me olvide de mis raíces, de dónde vengo y demás. O sea, como que Júpiter no es lo mismo que escalar socialmente al nivel saturnino. Eso se da mucho cuando se habla del piojo resucitado, digamos. La típica persona que de repente hace dinero o lo que fuese, o alcanza un estatus y deja de lado, se olvida de sus raíces. Se olvida de su barrio y demás porque está en una posición económica mucho más alta y se olvida de los amigos de la infancia porque ahora es famoso. Estoy exagerando, es una forma para que se explique. Simplemente eso. Ahora, ¿qué pasa en la conjunción? Tanto en la conjunción como en la cuadratura, Júpiter hacia cualquier planeta lo infla. O sea, yo tengo Júpiter a Marte, en cuadratura, en conjunción, ese Marte está muy potenciado. A la Luna está muy potenciada. Júpiter es como si fuese un inflador de neumático que va agrandando al otro planeta.
Al estar en la conjunción, por ejemplo, como yo vuelvo a decir lo mismo, hay que distinguir desde dónde se está usando lo lunar y de dónde se está usando lo jupiterino. Ya hay el ejemplo de los viajes, si uno viaja por necesidad o viaja en este caso, por una expansión de conciencia a través del viaje, como también se puede aplicar a lo religioso. Si uno tiene la luna, Júpiter en Sagitario, hay que ver si está apelando, yendo, supongamos, a la iglesia, rezando y todo porque tiene un vacío que llenar, o desde un lugar jupiterino en el cual está encontrando un sentido a través de esa religión, dogma o lo que fuese. Eso es lo que hay que discernir. ¿Desde qué lugar se hace? También puede suceder con Piscis, ¿no? Una conjunción de la luna con Júpiter en Piscis. A ver, hay que distinguir si la persona se está evadiendo, imaginando cosas, con algún tipo de contacto con lo divino y demás, o otras cosas como lo que es ciertas drogas o alcohol, lo está haciendo como una evasión desde lo lunar, o lo está haciendo como una cuestión jupiterina de un contacto con lo divino, ¿no? Porque ahí Júpiter en Piscis es justamente el contacto con lo divino. Los dos signos que están cerca de esa divinidad son Sagitario y Piscis, y no por ende, bueno, los regentes, los signos afines a Júpiter son Sagitario y Piscis. Ese es otro ejemplo para discernir. Si uno está haciendo lo pisciano de ayudar al otro, supongamos, hacer un signo de servicio, por el hecho de que eso lo lleva a su luna, zona de confort, o si lo hace de lo jupiterino como forma de vida, como filosofía de vida, que la filosofía de vida es en pos del otro, Jesucristo, pongamos si queremos exagerar. Hablando de lo que es un trígono, hay que ver, por ejemplo, si pensamos en una luna en Sagitario y un Júpiter en Leo, ¿sí? Llevado al plano de lo social, puede ser muy bueno, porque la luna en Sagitario es sumamente extrovertida, entusiasta y demás, y Júpiter desde lo social, el Leo, tiene una cuestión de brillar. Eso está fluyendo muy bien en ese sentido. También ese trígono trabajado tranquilamente puede ser un líder religioso, ¿no? Leo del liderazgo y, bueno, teniendo el condimento de la luna en Sagitario, tranquilamente. Puede ser a ver, no quiero llegar al extremo de un líder religioso, pero sí un líder entusiasta, supongamos, si sacamos lo religioso. Eso se puede dar bastante. También en cuanto a lo social, si la luna está supongamos que está recibiendo un trígono, una luna en Géminis, está con un trígono con Libra. En cuanto a lo social, bueno, obviamente se va a desenvolver muy bien. A ver, muy bien, depende en qué círculo, en qué contexto y demás. Digo que favorece tanto de la luna por la parte del discurso geminiano como la parte Júpiter de Libra de poder contemplar el deseo del otro y que hay una filosofía de vida de complemento. Y Libra es mucho el signo de los RRPP, relaciones públicas, o sea que para eso sería muy bueno. Ahora, de repente, una luna en Capricornio con un Júpiter en Virgo, quizás socialmente sea más introvertido en cuanto a lo social, sea bastante más introvertido que otros signos. Por eso hay que ver bien en qué signos están. Siguiendo un poco más, vamos al famoso quincuncio, que el quincuncio puede proponer en esta cuestión Luna-Júpiter un miedo a cierta sociabilización. Hay que distinguir un poco la sociabilización venusina que la jupiterina. La venusina es más el uno para con el otro. La jupiterina es más en abundancia, como con todos, más en multitudes. La acuariana es diferente. Ella habla de nivel de conciencia social, es otro tipo. Ya hace un momento. Como también esto puede dar
Miedo puede dar escepticismo o miedo de entregarse a la esperanza y a la fe y estar demasiado seguro en lo práctico. Y no dejarse llevar o fluir o tener un mínimo de chance de tener un margen de error a confiar en que las cosas pueden llegar a salir bien. Ese quincuncio, el miedo está en eso. Tranquilamente se puede ver, por ejemplo, que una luna en Capricornio que hace un quincuncio a Júpiter en Géminis, que propone todo esto de lo social también, puede haber un miedo hacia esa luna de la interacción para con lo social, del salir a la expansión social por medio de la comunicación. Hay que ver en la carta cómo está Mercurio, cómo está el dueño de la cúspide donde caiga Géminis. Yo estoy usando Aristóteles separado a nivel pedagógico de alguna manera. Sería imposible integrar todo. También tranquilamente a nivel religioso, una luna en Capricornio que tiene las tradiciones muy a flor de piel, más si supongamos viene de una familia religiosa y tiene un Júpiter en Géminis en quincuncio, puede tener mucho miedo a repreguntarse o preguntar de la existencia de Dios. O sea, si esa luna nació en un lugar ultracatólico, va a sentir, hasta puede sentir que es un pecado preguntar, cuestionar alguno de los 10 mandamientos, o cuestionar si de alguna manera Dios existe, Dios no existe, si realmente Jesucristo existió o no existió, si es la religión adecuada, si es mejor el budismo, si es mejor no sé, lo que fuese. Es otro ejemplo. Otro ejemplo de quincuncio, de la luna en Capricornio, con un quincuncio a Júpiter en Leo, también puede haber un temor a salir a brillar en lo social, a ser el centro. Esa luna en Capricornio tiene una cuestión más de retraimiento, de no buscar cierto reconocimiento a nivel leonino. Y en Júpiter sí puede encontrarlo, pero hay un quincuncio de por medio. Ese es el tema. Y también algo un poco más sutil, cuando se habla muchas veces de sentir a Dios adentro de uno mismo, por ejemplo, si uno va a rezar, o no importa la religión que uno practique, si uno va a rezar o lo que fuese, además la sensación de sentir adentro a Dios, esto también puede dar temor. De repente a que no haya una relación simétrica con Dios, sino una relación asimétrica, que simétrica sería ya de par en par. Entonces, este quincuncio ahí, ¿por qué? Por Júpiter en Leo, porque es como que si Dios fuese el yo, ¿no? Es un poco sutil lo que estoy explicando, pero también se puede dar tranquilamente. A ver, lo que es cuadraturas, como dije, se infla a los demás planetas, se exagera a los demás planetas, si un planeta está feral, más aún, toma un nivel de impredecibilidad mucho más compleja. Y como ejemplo de la cuadratura, puede suceder que una luna en Tauro, que tiene, bueno, la fijación que tiene Tauro, bueno, cierta testarudez o resistencia a los cambios, tenga una cuadratura con Júpiter en Acuario, donde la filosofía de vida está en sí en lo que es el cambio, en lo que es el desapego. Entonces, esa cuadratura, al ser trabajada, puede dar muchísima innovación para que esa luna no esté un poco tan fija y de alguna manera resuelva este tema de tensión. Y si no se resuelve esa tensión, esa luna en Tauro puede estar peleada constantemente cuando Júpiter sale a sociabilizar y encuentra los cambios y las diferencias en las dinámicas sociales. Eso puede ser cuando no se trabaje esa cuadratura. Por otro lado, bueno, yendo a lo que es el sextil, de cuadratura pongo un solo ejemplo porque no quiero hacer el video largo, puse solamente este ejemplo, hay un montón. En lo que es el sextil, que es 60 grados, como repito, un aspecto sumamente geminiano, el cual un planeta aprende del otro. Acá, por ejemplo, es interesante que una luna en Tauro pueda aprender, por medio del sextil, a Júpiter en Cáncer. Júpiter su exaltación es en Cáncer, o sea,
eso está exaltado ahí. Y su exilio está en Capricornio. Si bien Tauro y Cáncer tienen cosas son signos parecidos, acá Tauro puede aprender a nivel lunar a la filosofía jupiterina en Cáncer, de lo que tiene que ver la simbiosis con el otro, a dejar ciertas cuestiones egoicas, a trascender la materia y apuntar más al mundo de lo sensible canceriano, al mundo que tenga que ver que esté por encima de los 5 sentidos. Entonces, en este sextil, también Cáncer puede aprender de la luna en Tauro a ver más la realidad y no perderse tanto en sus miedos o en ciertas fantasías. O sea que los dos se alimentan recíprocamente. Pongo este ejemplo porque justamente Júpiter está exaltado en Cáncer. Después voy a explicar el tema de las dignidades, por qué un planeta se exalta en otro, pues está en caída, en detrimento, eso lo explicaré después. Así que sí, esto es todo. Bueno, la próxima seguiremos con Saturno y con los 3 planetas saturninos y Quirón para con la Luna. Mañana haré un video desde ya por el tema de Venus que entra retrógrado, que pareciera que fuese el apocalipsis de las quejas y tampoco está así. Eso lo haré mañana. Voy a ver un poco, a ver si hay preguntas, porque de la tablet se complica un poco. Y Luna conjunción Júpiter en Capricornio en casa 1. Bueno, mirá, ahí en Aleli lo que hay que discernir, justamente como dije, la función planetaria que está cumpliendo ambos planetas para con Capricornio. Si uno está actuando desde la Luna en Capricornio, que siente la necesidad de no pedir ayuda, de que puede ser autosuficiente, de que hay una sensación, en muchos casos, ¿no? Una percepción de cierta falta de mimos y demás en la infancia, y que eso lo hizo ser muy autosuficiente, y uno actúa capricornianamente, está actuando desde la Luna. Ahora, si uno actúa de Júpiter en Capricornio, que aunque esté en exilio, su filosofía de vida es la de la ambición en el buen sentido, de progresar, la constancia y demás, está actuando en los jupiterinos. Son dos funciones diferentes. Vuelvo a repetir, las conjunciones, lo importante es ver desde qué lugar del planeta se está emitiendo la función. Así que eso. Y a ver. Voy a ver si hay algo más. No tenemos nada más. No tenemos nada más por hoy. Así que bueno, la transmisión queda grabada. Está la anterior. Esta vez no estuve con el papel en la mano. Era la primera que transmitía con el papel en la mano y la verdad que fue bastante incómodo. Prefiero de esta manera 1000 veces. Así que bueno, seguiremos con lo que falta de la Luna y mañana el tema de Venus retrógrado. Así que bueno, hoy es viernes. Aprovechen para salir, distenderse, son las 8:48, algunos en Argentina estarán por cenar, en otros países estarán llegando al trabajo y demás. Me pareció la hora más conveniente por ser un viernes, ya que si es más tarde se puede complicar un poco más, nunca se sabe. Así que bueno, les mando saludos, gracias por seguirme, comenten en el grupo, aporten, pueden compartir los posteos libremente, subir las cartas siempre que conlleve una duda y demás, y pronto pondré nuevas novedades sobre cursos y demás en el grupo. Les mando un grato saludo.